Solo tú eres digno de gloria y honra, Padre amado. En toda la tierra, Señor, se reúne tu iglesia a clamar a ti, a adorarte en espíritu y en verdad, porque esta clase de adoradores buscas que te adoren, Señor, en obediencia. Te adoren, Señor mío, en espíritu y en verdad. Se reúnen como tu cuerpo, llegando muchos afligidos y cansados, y muchos cargados y trabajados, y sabemos que tú los harás descansar. Mi Señor de gloria eres tú, a ti te servimos y a ti predicamos, Señor, en este tu día, en el día del Señor, en el que tu nombre es proclamado, tu palabra es predicada y expuesta por tus ministros en toda la tierra, Señor. Asimismo te glorificas, Padre eterno, para con tus hijos. Glorifícate en este día y habla a nuestros corazones, Señor. Te ruego, amado Dios, perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a tu iglesia. Muchos han desertado de la fe, Señor, pero como dice tu palabra, quien persevere hasta el fin, éste será salvo. Este peregrinaje y este caminar que tenemos en santificación por tu Espíritu Santo nos llevará a ese estado eterno en gloria con Cristo Jesús. Soberano Dios, glorifícate, Señor. Soberano Dios, manifiéstate en este tu día con tu palabra, Señor. Habla nuestros corazones, habla nuestras vidas, Señor. Seas tú dando sanidad al corazón del que está afligido. Seas tú, amado Dios, dando un consuelo a los que necesitan consolación, aquellos que están en tristeza, Señor, y en necesidad. Habla a tus hijos, amado Padre, y despierta el espíritu de aquellos que están dormidos, Señor, porque te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos en este día del Señor, y continuamos con nuestro estudio del libro de los Efesios, para gloria de Dios, que viene hablando el apóstol Pablo de la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la que somos nosotros y cómo hemos sido escogidos, cómo hemos sido llamados, cómo hemos sido salvados, y sobre todo los propósitos del Señor. El apóstol Pablo nos ha ido mostrando y nos ha ido enseñando cuál ha sido el propósito del Señor y cuáles de los misterios que Él tenía escondido desde antes de los tiempos. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 5. Veíamos el domingo pasado hablando de ese conocimiento en el misterio. Y el misterio tenía que ver con la iglesia, el misterio escondido. Y hablamos también del antiguo pacto, de todas las figuras que vemos en la Escritura, hablaban de la iglesia como ese pueblo escogido, o esa Israel la celestial. Capítulo 5, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, y conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. El apóstol Pablo, sabemos que esta carta también fue escrita desde la prisión, hace parte de las epístolas de la prisión, y la predicación del Evangelio siempre va a traer persecución, va a traer controversia, va a traer divisiones y sobre todo va a traer retractores. En estos tiempos hemos visto que muchos han dejado la fe. La pandemia debemos entenderla una gran bendición del Señor, porque ha probado a su iglesia. Hemos visto cómo el Señor ha escogido un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Figura de este pueblo tenemos al pueblo de Israel que estuvo en Egipto o en el antiguo pacto, hablando de la descendencia de Abraham, pero todo apunta o apuntaba sobre todo a lo que es la iglesia de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos ha ido mostrando esa naturaleza aquí. Y ahorita nos va a hablar de cómo él ha sido llamado, siendo judío, ha sido llamado a ser ese ministro que traería el evangelio a los gentiles, a esta predicación, para que todo el pueblo de Dios acudiera a ese llamado. Por eso él hablando de esas figuras que veíamos en el antiguo pacto, figuras que solamente hablaban de lo que es la iglesia. Por eso él lo menciona aquí utilizando la palabra misterio, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí entendemos que el apóstol Pablo está hablando de la revelación que es por el Espíritu Santo y es revelado a Cristo, a su pueblo, ese pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo para ser ese pueblo el cual creería y por el cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Ese pueblo que fue realmente el que del Señor hizo uno, perdón, hablando primeramente de Israel, y ahora tomando de los gentiles de los dos pueblos hizo uno. Veíamos en enseñanzas anteriores, de los dos pueblos hace uno, y ya no se habla particularmente de la etnia de Israel, sino ahora de ese nuevo pueblo, entre ellos el remanente de Israel, y ese nuevo pueblo también hace partícipe a los gentiles. Note lo que dice, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los gentiles, y aquí lo va a decir claramente el apóstol Pablo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Así que ya no estamos separados, nosotros los que hemos creído, sobre todo que estamos en esta región de Latinoamérica, hacemos parte de ese pueblo gentil, escogido por gracia, y es añadido al pueblo de Israel, y somos uno solo, pero hemos sido unidos por el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo como iglesia, que los gentiles son coherederos, y dice el apóstol Pablo, miembros del mismo cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál promesa? La misma que el Señor le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
hablando de la descendencia de Abraham. Aquí Pablo la muestra en el espíritu, somos espiritualmente añadidos a ese pueblo Israel o a esa promesa que Dios le hizo a Abraham por medio de la predicación del Evangelio y por medio de la fe por la cual nosotros creímos. Veíamos también en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 que esa fe es dada por gracia y es un don de Dios para que nadie se gloríe. Así que el apóstol Pablo está hablando de que así hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo por medio del Evangelio. Y el apóstol Pablo va a hablar quién es Él en medio de este llamado y por el cual Él ha recibido esta revelación para darlo a la iglesia en general, del cual, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. El Espíritu Santo es quien le ha dado esa revelación por el poder que Él da. Y nosotros vemos que también dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios y por el cual el apóstol Pablo no se avergonzaba en la predicación y él hablando de ese poder para la convicción de todo aquel que ha sido llamado. Lamentablemente, vemos hoy como muchos aún se avergüenzan de su fe, sabiendo que el Evangelio y la proclamación del Evangelio tiene un poder absoluto de convicción. Y podemos decir convicción de qué? Convicción de pecado. Convicción de pecado. ¿Por qué? El Espíritu Santo mismo es el que redarguye de pecado. Y redarguirá de pecado a través de la palabra de Dios, porque Él es quien nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo es quien nos da el don de la fe para creer en Cristo. Ahí está la manifestación del poder de Dios para todo aquel que es llamado al reino de los cielos. Y dice entonces el apóstol Pablo que él ha sido llamado, y sabemos que el apóstol Pablo en los libros de los Hechos nos muestra claramente la evidencia de que él era un practicante ortodoxo del judaísmo, guardando la ley de Moisés o la Torá. Pero la conversión de Pablo viene en un sentido particular. Bueno, el Señor Jesucristo cuando le llama, las palabras del Señor le mostrarán a Pablo, así como él perseguía a la iglesia, cómo iba a ser el padecimiento ahora que él iba a ser llamado a un ministerio particular. Aquí hablando del versículo 7, él dice, del cual yo fui hecho ministro, ministro del Evangelio, fue hecho Pablo, pero sobre todo no para el pueblo de Israel, sino para el pueblo gentil, al cual el apóstol Pablo le está hablando y al cual también está dando testimonio de ese misterio de que Dios también tenía un pueblo escogido por gracia que no era israelita, del cual yo fui hecho por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Así pues, que entendemos que este don de gracia que Dios le dio al apóstol Pablo era mostrar ese misterio y esa revelación por el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo que moraba en él, y mostrando en su poder esa gracia de dar estas revelaciones
y de llevar el ministerio de Jesucristo. Él no se tenía por ser el mayor. Hoy día vemos que algunos no quieren ser pastores, sino quieren ser apóstoles, hermanos. Pero qué curioso, el apóstol Pablo no quería ser apóstol, sino siervo. A mí, dice el versículo 8 del capítulo 3 del libro de Efesios, a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. La condición de humillación del apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo que todo creyente debe seguir. Algunos escuchaba hace poco, hablando con alguien, y, y con tristeza lo digo, en estos tiempos he podido tener la experiencia de cuánta iglesia ha dejado de congregarse. Y algunos de ellos también siguen hablando, como son hijos del rey. Entonces, un hijo del rey tiene que tener todas las bendiciones materiales que pueda pedir, desvirtuando o dándole un entendimiento incorrecto a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Hermano, las riquezas nuestras no están en este mundo. La verdadera riqueza está en la eternidad con Cristo. Allá está, como cuando el Señor Jesucristo le dijo al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, y tendrás tesoros en los cielos. El Señor habla de una riqueza, el Señor habla de una perla de gran precio. El Señor Jesucristo habló de que tendríamos un tesoro en los cielos, pero más bien que seguir a Jesús no costaría un tesoro en la tierra, sino más bien persecuciones, dolor, a veces aflicción y tribulación. Las Escrituras en el libro de los Hechos nos lo dice de otra manera, o hablando de estas aflicciones que tendrían los creyentes por dar testimonio de su fe. En el libro de los Hechos habla la Escritura diciendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través. Es muy claro lo que dice el apóstol, que la aflicción y el padecimiento es una señal característica del creyente. El creyente va a tener aflicción, el creyente va a sufrir persecución, y acordémonos que la única manera por la cual se empezaba a extender el Evangelio, lo vemos también en el libro de los Hechos, fue la dispersión de los creyentes a causa de la persecución, lo que empezó a suceder en la iglesia de Jerusalén después de la muerte de Esteban. La iglesia se empezó a dispersar, dando cumplimiento a Mateo capítulo 28, donde dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Pero la única manera para ser discípulos a todas las naciones es yendo a ellas, no que vengan a tus pies. Así que la obra de la evangelización y esta revelación para que los gentiles también escucharan el evangelio fue a través de las persecuciones. Así que cuando hay aflicción y persecución, no es un sinónimo malo, hermanos, como creyentes, no, al contrario.
Dios utilizó la persecución y la dispersión de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos después de la muerte de Esteban, para que el evangelio del reino se extendiera y se extendiera, y hoy somos nosotros testimonio de esa dispersión. A través de la historia llegaron algunos que trajeron el evangelio, al igual que pasó en Inglaterra, a causa de, eh, de María la Sanguinaria, reina de Inglaterra, que prohibió el cristianismo y más bien asentó el catolicismo o el romanismo, y vemos padecimientos de muchos hermanos y muchos mártires a causa de esas persecuciones. Tuvieron que emigrar también a los Estados Unidos, colonizándolo, y hoy tenemos el Evangelio de la sana doctrina en nuestra nación y en naciones circundantes. Así que la persecución, hermanos, siempre ha sido buena, porque ha causado que el Evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. Pablo dice acá, él ha hecho, él ha sido hecho ministro, pero él asimismo no se ufana de su postura como apóstol, no. Él asume la posición de siervo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, y aquí habla puntualmente el apóstol Pablo, a quien fue dirigido esta gracia, el Evangelio y el llamamiento que él ha tenido como ministro. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, y lo subrayamos, hermanos. Para algunos tenemos que volvernos judíos. Y sucede lo mismo que los judaizantes que se escribió en el libro de Gálatas, los cuales lo reprendió el apóstol Pablo. Creen que debemos volvernos judíos o injertarnos. Hermanos, queridos hermanos, tengan cuidado con estas doctrinas que están caminando en estos días finales. Como dijo el Señor Jesucristo, muchos vendrán en mi nombre y dirán, he aquí el Cristo. No los escuchéis y no vayáis, hermanos. El que no le ha entendido las escrituras y no se conforma con las escrituras, dice el Señor, entonces no le ha amanecido. Pablo, en su situación como apóstol o predicador del Evangelio, en su postura como siervo, él entiende que es el más pequeño de todos. Primero porque antes se ufanaba de su condición como judío, el cual fue humillado por el Señor Jesucristo camino a Damasco. Y vino esa conversión maravillosa para este siervo que nos delegó y nos entregó estas revelaciones dadas por el Espíritu Santo de Dios. Y él habla particularmente de este pueblo del cual venimos hablando desde el capítulo 1, este pueblo del cual también nos mostró la Escritura su naturaleza y el propósito de Dios que tenía con él y tiene con su iglesia. El ministerio de Pablo dado a los gentiles, dice, esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Noten que el apóstol Pablo de nuevo habla de una riqueza y de un tesoro, como lo dijo el Señor Jesucristo a este joven rico que creía que había alcanzado todo y que obedecía toda la ley. Cuando el Señor le dice que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres y lo siga, fracasó. No guardaba la ley. Aquí el apóstol Pablo también está hablando de un tesoro, hablando de un tesoro que estaba escondido
como vemos en la parábola de la perla de gran precio, que tiene que ver con el terreno, donde encontró la perla y el hombre la guardó y consiguió todo su sustento para comprar ese terreno. Es lo mismo de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo acá está hablando de algo maravilloso. Está hablando de nuevo de esto escondido, este misterio escondido. Noten, versículo 9, de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, noten, a todos quienes, a todos los que escuchan, a todos los judíos y a los gentiles, cuál sea la dispensación o el tiempo, cuando hablamos de dispensación es el tiempo, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Noten que habla de un conocimiento y sabemos que el Evangelio del reino es la anunciación de ese reino y de esos misterios, y llamando a convocatoria a todo su pueblo de toda tribu y nación para su reino, y completar así, como piedras vivas, el edificio de Dios, como veíamos en el capítulo 2 en días pasados, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo que se cumplirían estas cosas, que eran figuras en el antiguo pacto. Por eso dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dios ya venía hablando en el antiguo pacto a través de figuras, a través de cristofanías, y lo vemos. Veíamos a Cristo en Melquisedec, veíamos la salvación de la iglesia en Egipto, cómo salían de esclavitud a libertad, lo mismo que pasa hoy día en la iglesia, que es pasada de muerte a vida, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Esa libertad no tenemos que pensar que tiene que ver con libertinaje, no, hermanos. Aquellos que toman la gracia como una licencia para pecar, hermanos, aunque diga que es cristiano, aunque lea la Biblia, aunque se congregue, aunque haga muchas cosas o activismo religioso, hermanos, quien peca deliberadamente no es un creyente, no le ha amanecido. Así que la libertad habla es de la libertad que nos da Cristo de esa esclavitud, haciendo de nosotros una nueva criatura por la fe en Cristo. Eso es de lo que trata el Evangelio. Ese es el misterio, las inescrutables riquezas de Cristo. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y note que nos da aquí la tarea que tenemos como iglesia. Está hablando el apóstol Pablo de una tarea y una misión de toda la iglesia, no de si tú quieres hacerlo, no si tienes la capacidad de hacerlo, no si tienes el tiempo para hacerlo, no, instante a tiempo y todo tiempo. Y noten cómo somos y a quién le estamos dando testimonio, dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a quienes, miren a quienes somos testimonio, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Esto nos podría pensar, nos pone a pensar en algo. Nosotros le damos testimonio y damos a conocer esos misterios que Dios tenía en escoger un pueblo, a los ángeles.
a los ángeles, dice, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ellos mismos, los ángeles, no sabían cuál era el propósito de Dios en escogernos a nosotros, los humanos, a un grupo escogido por gracia para anunciar el evangelio del reino. Nosotros damos ese testimonio como iglesia, uniendo de los dos pueblos en uno solo, tanto gentiles como judíos, en un solo cuerpo, en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio, el sacrificio que Cristo paga en la cruz para hacer de los dos pueblos uno, y así los gentiles hacen parte de la promesa. Había un propósito, y había un propósito. Volvamos y leamos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Un propósito, hablando de un pacto eterno en la eternidad pasada, en quien depositó toda nuestra esperanza. Mire lo que dice versículo 12. Cristo nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En el capítulo 2 venimos hablando, el apóstol Pablo habla de ese don de la fe dado por el Espíritu Santo y dado por gracia a nosotros, los creyentes. Tenemos una seguridad y una esperanza en Él. El libro de los Hebreos lo dice de esta manera. Hebreos capítulo 11, y este es un texto muy conocido en el ámbito, en nuestro ámbito evangélico o cristiano, pero hermanos, en muchas ocasiones está mal interpretado el libro de Hebreos. Vayamos por un momento allá, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta fe de la que habla Hebreos 11 no tiene que ver nada con el pactar, ni el sembrar, no tiene nada que ver con las cosas materiales. Valga la aclaración. Este texto tiene que ver con lo que viene hablando el apóstol Pablo de ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús y de esa seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso es la fe, la certeza de lo que se espera, y podemos meditar qué está esperando el creyente, qué estamos esperando nosotros. Bueno, nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, esa promesa, y que en esa venida, la segunda de Cristo, Él nos dará vida eterna, un estado eterno, la tierra por heredad, como vemos en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Los bienaventurados, los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad, la tierra transformada. Así como Él transforma su creación, el nuevo pueblo de Dios es un pueblo transformado o nacido de nuevo, es una nueva creación, una nueva vida. De la misma forma va a ser esta tierra, hermanos. Va a ser transformada y por eso la recibiremos por heredad. Entonces, tenemos esa certeza de lo que se espera. Hay una esperanza de vida eterna. Hay una esperanza de vida eterna con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y
dice la convicción de lo que no se ve. Esa convicción de lo que no se ve podemos traducirlo igual conforme o la confianza por medio de la fe en Él. La fe, sinónimo de confianza en lo que el Señor prometió, tendremos la certeza de que Él lo cumplirá a cabalidad. Lo cumplirá. El Señor no miente. El Señor es veraz. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie vendrá al Padre sino por mí. Así que el único camino al cielo o el único camino o la puerta para entrar al reino de los cielos se llama Jesucristo. No existe otra puerta. Nosotros escuchamos muchas filosofías actuales, religiones, pero Jesucristo no habla de una religión. Jesucristo habla de su persona. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. Libro de Juan, capítulo 10, en el texto donde habla de Jesucristo como el buen pastor. Ese buen pastor que cuida a las ovejas y sobre todo a la suya las saca. Él es quien separa las ovejas de los cabritos. Mateo capítulo 25, lo vemos claramente en el juicio a las naciones, en el juicio a las naciones. Así que esta fe, esta confianza en Él, es esa certeza de lo que se espera y sobre todo, por como la fe es una convicción dada por el Espíritu Santo, un don para creer en Él. Por medio de esa fe, creemos en Él a las promesas y a esa esperanza que nos ha dejado escrita, de la cual dice el apóstol Pablo, él fue llamado como ministro. Y concluye, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El privilegio del apóstol Pablo en el sufrimiento por causa de los escogidos. Él más adelante, cuando escribe estas cartas de la prisión, escribiendo las cartas pastorales en segunda de Timoteo en el capítulo 4, él habla también de los padecimientos y sobre todo cuando ya iba a ser entregado, a ser decapitado como libación por vosotros y por amor a vosotros, por amor a la iglesia y por amor a los escogidos de Cristo y sobre todo por amor a Cristo y a su pueblo. Pablo entendía que era la abnegación. ¿Qué concluimos en el día de hoy? ¿Qué concluimos de todo esto? Bueno, hermanos, concluimos que Cristo ha llamado a un pueblo y le ha puesto un nombre, iglesia, que Él mismo es quien escoge para llevar el mensaje del Evangelio y que nosotros no nos debemos ufanar de ese llamamiento. Y si tenemos conocimiento y si Dios nos da una o les da a sus hijos una capacidad mayor que otros, hermanos, el apóstol Pablo nos da un ejemplo que él no se crecía por tener ese llamado particular como apóstol. También aprendemos que la iglesia ya estaba escrita en el antiguo pacto, ya estaba como testimonio, pero Dios no había hablado en esos tiempos a los santos profetas, así que ellos no podían ver claramente el plan de Dios. Pablo recibió esa revelación para la iglesia.
Tenemos, hermanos, el privilegio. Si te llamas Iglesia de Jesucristo, debemos dar testimonio de Cristo porque fue dado para toda su iglesia en la Gran Comisión. Y sobre todo entender el privilegio, hermanos, que hemos sido injertados en el olivo. Como siendo nosotros olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo original, y eso habla de ese tronco que es la iglesia. Y sobre todo también concluimos que solamente teniendo fe en Cristo, esa fe que es sinónimo de confianza en sus promesas y en lo que el Señor nos dio en el corazón para que nosotros apliquemos en nuestras vidas confiadamente, y sabemos que vamos a tener contradictores, aún de nuestra propia familia, hermanos. Son los primeros contradictores. Tendremos persecuciones, tendremos, eh, tendremos aflicción, pero todo hace parte de este peregrinaje, hermanos. Algunos no nos querrán, hermanos, nos odiarán. Algunos morirán por causa del Evangelio. Pero ¿qué más entendemos? Para terminar, que tenemos un galardón grande en los cielos, hermanos, y predicaremos hasta el fin, que es un gran privilegio que el Creador de los cielos y la tierra nos haya escogido por gracia para anunciar las buenas nuevas de salvación. Contentarnos con eso, hermanos. ¡Qué privilegio! El reino de los cielos no consiste en las cosas materiales. El reino de los cielos consiste en el poder de convicción en el corazón, que el Espíritu Santo puede redarguir un corazón para salvación. El reino de los cielos seguirá sufriendo violencia, y solamente los violentos lo arrebatarán. Así que teniendo confianza en Cristo, esa esperanza cada día será más viva en nuestros corazones. Y escúchenme, hermanos, aunque la higuera no florezca y no dé fruto a su tiempo, aunque falten aguas para la majada y de las ovejas, con todo y eso me alegraré y me gozaré en Jehová de los ejércitos y en mi Señor. No importando lo que suceda, hermanos, es un privilegio, y no hay un privilegio mayor que ser testigo de Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Todas las cosas son tuyas, oh Dios, y tuyo es el poder y la gloria por siempre. Y tú has llamado un pueblo por gracia, Señor. Ayúdanos a entender las riquezas de tu gracia, a entender las riquezas de tu gloria, y no desfallecer en medio de las contradicciones, Señor. No desfallecer en medio de las persecuciones que vendrán, Señor, sino que nuestra fe permanezca firme en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que dio su vida por nosotros para el perdón de pecados. A ti sol y deo gloria, Señor, sol y deo gloria sea a ti. Gracias, Padre, por esa gracia que nos salvó y por ese llamado que hiciste como el pastor llama a sus ovejas por nombre. Glorioso y eterno Padre, a ti sea la gloria. Te ruego que esta tu palabra llegue al corazón de mis hermanos. Te ruego
Que aquellos a que aún no tienen convicción de pecado, pueda tu Espíritu Santo redarguir de pecado, para que vengan a la salvación que es en Cristo Jesús. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.